Bienvenidos a quien no conoce algún Narciso, la versión misteriosa de quien no conoce algún Sergio. En este episodio vamos a hablar del poco conocido caso de John Polidori. Todos conocemos la historia de Drácula de Bram Stoker, pero pocas veces hemos oído hablar de El vampiro de John Polidori. Corría el año 1816 y al poeta inglés Lord Byron se le ocurrió pasar ese verano en una casa en Suiza. Alquiló una villa entera, Villa Diodati se llamaba, a orillas de un lago. Allí fue Byron con su médico personal, John Polidori. Polidori era muy joven y acompañaba a Byron en un viaje, era su médico personal y además idolatraba a Byron. Le gustaba mucho la literatura y aspiraba, además de ser médico, aspiraba a ser escritor. A Lord Byron y Polidori se le unen porque Byron los había invitado el poeta Percy Shelley, su esposa de ese momento, Mary Shelley, y la medio hermana de Mary, que dicho sea de paso era amante de Byron. Aquí ocurre algo bastante particular, porque el año anterior a 1816, y este dato es una locura, había entrado en erupción un volcán en Indonesia. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver porque a causa de la erupción de ese volcán, 1816 fue conocido como el año sin verano. Las constantes nubes de ceniza y de vapor de la erupción volcánica habían hecho que ese año el sol apareciera muy poco y lloviese muchísimo. Este dato es extremadamente importante porque hizo que los veraneantes de Villa Diodati, Byron y compañía, se quedaran varios días, diría que semanas enteras, encerrados dentro de la mansión y empezaba a cundir el aburrimiento. A Byron entonces se le ocurre hacer una especie de concurso interno donde habían coincidido en a ver quién escribía el mejor relato de terror. Hay que aclarar que Polidori y Byron, lejos de lo que uno podría llegar a pensar, se llevaban bastante mal. Byron lo humillaba constantemente a Polidori porque sabía que Polidori quería ser escritor y talento no le faltaba. Byron no se la hacía fácil. Además lo trataba de mal médico, lo humillaba todo el tiempo. De hecho, algunos biógrafos cuentan que en este episodio del concurso literario, Byron le dijo a Polidori: usted, Polidori, no participe porque no está a la altura de nosotros y temo que mis amigas se ofendan. Mal ahí, Byron, Cuestión que siguieron adelante con el concurso y Polidori saca un relato que estaba muy bien. El relato se llamaba El moderno Edipo y era bastante interesante. Para desgracia del bueno de Polidori, en ese mismo concurso, a Mary Shelley se le ocurre escribir nada más y nada menos que Frankenstein, una de las novelas de terror más famosas de la historia. No hace falta decir que el relato de Polidori quedó bastante opacado. John Polidori quedó bastante tocado por esta situación y además para estas alturas ya estaba completamente obsesionado con ser un escritor famoso. Además de la propia obsesión estaba la venganza contra Byron, que ya no lo soportaba. Y de hecho después de esta reunión cortaron su relación, no se vieron nunca más y Byron lo despidió como médico. Así es que Polidori sigue adelante con su carrera de médico, pero también con su carrera de literato. Y 2 años más tarde, en 1819, escribe, tal vez inspirado en la relación que tenía con Byron, El vampiro. Este relato fue anterior a Drácula y hablaba de la imagen de un vampiro romántico como fue después Drácula. Antes los relatos relacionados al vampirismo hablaban de monstruos, lisa y llanamente, medio satánicos y sombríos. Polidori introdujo la imagen moderna del vampiro romántico, antes que Drácula, pero nadie le da crédito, pobre Polidori. Incluso las circunstancias en que es publicado el relato de Polidori, El vampiro, son bastante raras y complicadas. El relato se publica en 1819 en una revista literaria de la época, pero no lo llevó Polidori, apareció anónimamente en un sobre junto a una breve historia de la familia Shelley. No se sabe bien por qué el editor de la revista, que no venía muy bien, empezó a darle vuelta y como estaba la historia de la familia Shelley lo asoció a Lord Byron, porque sí, porque era buen marketing. Intuyó que El vampiro lo había escrito Lord Byron y que quería publicarlo anónimamente. Es así que el tipo lo publica en la revista bajo la autoría del poeta Lord Byron y no de Polidori. ¿Por qué? El relato fue un éxito
éxito, y por fortuna para John Polidori, Byron salió a desmentir que era de él. Este relato no es mío, es del señor John Polidori, dijo. De todas formas, la relación con Byron nunca volvió a estar bien. Siempre terminó muy mal. Se pasó de la raya Byron en aquel momento. Así y todo, con esta fama de este relato y con el episodio de Byron bastante marketinero, a Polidori económicamente no le fue muy bien con la literatura, pero sí con la fama que llega hasta nuestros días, aunque no se dice mucho de él, pero si uno busca poquito, encuentra. Claro que se tiene que sacar de encima a Mary Shelley y a Bram Stoker, pero bueno. Polidori escribió El vampiro supuestamente inspirado en la relación con Byron, donde supuestamente le chupaba la sangre de su alma. Y buen chiste de la vida, a veces el destino tiene esas ironías. Byron muere en 1824 víctima de unas sangrías que le practicaban los médicos para tratar de curarlo. La sangría, para los que no sabíamos, era un procedimiento médico de la época que consistía en drenar sangre del enfermo para que supuestamente con esa sangre que salía se fueran sus males. Muy irónico todo. Esto ha sido todo por esta semana, mis queridos amigos, amigas, conocidos, conocidas o lo que sean. La semana próxima habrá un nuevo ¿Quién no conoce a algún Sergio? Chao. Hasta luego. Nos vemos.